la, la experta con la que vamos a trabajar hoy en día es una amiga personal, nos conocemos hace tiempo ya, tiene mucha experiencia en temas de trabajo psicosocial, de poder establecer, ver cómo las relaciones sociales también se deben adecuar al cambio y por tanto estoy pero segurísimo de que va a ser un tremendo aporte al desafío que ustedes tienen, profesores. Y que por tanto la invitación aquí es que podamos aprovechar al máximo esta actividad. Si es que hay algunos temas, porque hay distintos tópicos de contenidos que se van a trabajar, si es que hay alguno en particular lo podemos revisar después en mayor profundidad, entre otras cosas. No quiero quitarle más tiempo, yo me voy a tener que disculpar, voy a estar acá al inicio solamente porque tengo otra actividad en este momento, pero quisiera darte la palabra a ti, José Luis, no sé si quieres dar algunas palabras y después dejamos a Anita Luz. Bueno, si quieres que lo aburra, no, simplemente agradecerle al equipo y a los profesores que se van a sumar. Quiero contarle a los profesores que recogiendo muchos, lo más posible de los temas que se plantearon en la reunión de profesores que tuvimos hace 2 semanas y en la que, claro, cada uno expresó su inquietud y necesidades y su evaluación. Uno de ellos era el estrés, diferentes capacitaciones. Entonces hemos organizado con Hermética 6 reuniones de capacitación. Esta es la primera. Las otras tienen que ver más con, la, con los aspectos pedagógicos de las clases virtuales. Lo que queremos es efectivamente que este sea un proceso que impacte positivamente en los aprendizajes, la formación, el desarrollo de nuestros alumnos. Y para eso también todos tenemos que ir cambiando y adaptándonos. Así que esto es parte de ese plan y esperamos que sea provechoso. Así que, sin más, don Jairo lo liberamos. Muchas gracias, José Luis. Y el micrófono queda en manos de Ana Luz, parece. Muy bien. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Los saludo a todos y a todas. Anita, que la veo por ahí también. Hola, qué gusto encontrarnos. Fue una sorpresa muy, muy agradable. Además, sentir que uno puede colaborar desde la experiencia también con un equipo de profesores, pero también con personas con las que ha compartido parte de la vida también, ¿no? Así que agradecerles y ustedes son varios y varias, por lo tanto, para darle también un poco de fluidez a la conversación y a las preguntas o comentarios que vayan surgiendo, Camila va a ir asumiendo también un poco el rol de ir mirando el chat, compartiendo las preguntas, porque en algunos momentos yo voy a compartirles alguna presentación y al compartir la presentación entonces voy a perder la visibilidad del chat, ¿ya? Por lo tanto, siéntanse en la confianza también de o tomar la palabra o sencillamente escribir en el chat y Camila me va a ir ¿cierto?, haciendo de interlocutora. Bueno, sin duda que el tema del estrés, ¿cierto?, es algo que la verdad está en boca de todos hoy día, ¿no? Si bien es cierto, los chilenos y chilenas constantemente aludimos a sentirnos estresados como sociedad en los distintos contextos, tanto personales como laborales, hoy día ha resultado, ¿cierto?, ser no solo algo desde la boca hacia afuera, como una costumbre en el hablar, como cuando uno se saluda y dice, ¿cómo estás? Y uno dice, bien, casi mecánicamente. Lo mismo sucede. Ya nos ha tocado trabajar con distintos grupos, no solo de profesores, también de distintos otros espacios laborales. Y la verdad es que también un poco la reflexión es esa. Generalmente uno dice, ¿cómo estás estresada? ¿Cómo estás estresado? ¿No? Entonces, pero no siempre vamos asimilando y comprendiendo qué es lo que en el fondo estamos expresando y sintiendo cuando estamos hablando de que nos sentimos estresados o estresadas. No cabe duda de que en el tiempo que estamos atravesando hoy día de pandemia, esa palabra ha tomado real fuerza y ha tomado una real vivencia desde lo que significa. Ya incluso hay personas que me han dicho, la verdad es que ahora realmente entiendo lo que es a cabalidad este concepto en términos de la vivencia, ¿no?
haciendo las distinciones y vamos a ir conversando un rato más sobre lo que es estar cansado a lo que es estar estresado, ¿ya? En fin, vamos a trabajar en un ratito. Yo les voy a compartir una presentación que estructura algunos momentos que básicamente lo que intentan es ilustrar un poco algunos temas que podemos sentarnos a conversar, partiendo por preguntarles a quienes están presentes, porque dentro de lo que yo he escuchado hoy día y de lo que me había ya comentado Jairo, sé que ustedes ya vienen trabajando un poco en esta transición hacia la virtualidad, pero también quisiera preguntarles cuál ha sido su motivación de escoger este tema, qué les interesa un poco abordar, por qué están, ¿cierto?, hoy día aquí presentes para hablar sobre algunas estrategias para el manejo del estrés. Les dejo ahí la palabra. Nos pueden ir comentando unos minutos. ¿Por qué quisieron tomar este encuentro? Los invitamos a activar sus micrófonos para quienes deseen dar su opinión. ¿Tu opinión? Yo voy a opinar. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Patricia. Hola. Y Hola, Patricia. hola. Y soy la coordinadora pedagógica de enseñanza básica en el colegio. Y la verdad es que no fue mucha decisión de todos los profesores este primer taller, pero sí fue pensado en ellos. En nosotros en realidad, porque todo el equipo también directivo hace clases también, así es que también estamos con esta ansiedad de que la próxima semana nos toca partir con el proceso con nuestros estudiantes. Así que la idea es bajar un poquito los niveles de ansiedad de todos, aportar también con una mirada distinta y desde no tan inserta dentro de nuestra institución, sino que desde fuera, que también nos pudiese como refrescar algunos conceptos y algunas cosas que nos hagan sentir un poco más livianos en este desafío que nos toca enfrentar la próxima semana. Hay un par de profesores que ya lo vienen haciendo hace un tiempo y han tenido buenas experiencias, pero hay otros que todavía no nos habíamos atrevido y ahora lo tenemos que hacer porque además fue una solicitud de parte de los papás poder incorporar estas clases o este acompañamiento a los estudiantes. Entonces, la idea de nosotros también es como partir un poco con el apoyo tuyo también de bajar estos niveles como de angustia que tenemos, en función de que si bien es cierto es otro desafío, pero así como nos hemos ido poniendo desafíos durante la primera semana de marzo que partió el tema de las clases, de la suspensión de clases y lo hemos podido sobrellevar hasta el momento creo que de la mejor manera y en forma muy rápida, con el apoyo también de ustedes como consultora, que ha sido importante para nosotros, también dar un poco como este paso más acompañados, no tan solos, y desde la mirada que tú nos puedas ir aportando en eso. Así que esa fue como la motivación en realidad de escoger esta temática en específica para esta semana, para poder acompañar el proceso de todos para el inicio de nuestras clases virtuales oficialmente desde la próxima. Así que muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, esto es una de las cosas que pasa virtualmente, cuando uno está ya en la clase de la virtualidad, empieza a hacer las preguntas y pasa como Thalía, ¿sí, no? Ustedes vieron ese video que circuló viralmente de Thalía cuando decía, aló, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Bueno, eso es una de las cosas que más se repite en las expresiones de los profesores y profesoras cuando hacemos alusión a la fase de la participación en clase respecto, ¿cierto?, de este escenario en este contexto de virtualidad. Así que, como ustedes son personas adultas y motivadas, yo voy a asumir que ustedes van a querer participar y tomar la palabra, tomarse la palabra cuando quieran,
y vamos a tratar de que en espacio de la hora que tenemos, ¿cierto? Una hora, podamos abordar algunos temas. Yo inicialmente igual quiero un poco situar las expectativas desde el punto de vista de que comprendamos todos que en una hora, ¿cierto? No vamos a poder profundizar elementos. Hoy día yo lo que quisiera es abrir algunos temas, quizás poner sobre la mesa algunos temas o algunas conversaciones que inclusive estoy segura que más de algunos y algunas de ustedes ya han conversado, ha planteado, a lo mejor en el seno íntimo de su familia, de sus amistades o ustedes como colegas en los espacios, ¿cierto?, de interacción como equipo de trabajo. ¿Ya? Lo primero entonces que vamos, bueno, voy a pasar a presentarles las láminas, un poco la presentación, y ahí Camila entonces le pido que me vaya ayudando si es que hay algún comentario o consulta. Pero si no, se pueden tomar ahí el micrófono y me interrumpen nomás porque yo no los voy a poder ir mirando mientras estoy presentando. Ok, entonces vamos a compartir aquí la pantalla. La pantalla. Y ahí ustedes me avisan si pueden ver bien. ¿Deberían estar pudiendo ver? No se ve, Anita. No, todavía no se ve. Todavía no se ve, seguramente va a empezar a activarse. Sí, a veces se demora un poquito. Ahí sí estaba. Ahí se está Apareció abriendo. otra pantalla con una luz. Ahí sí. Sí, ahí está. Se está cargando. Sí, Ya. ahí se activó. Ahí Perfecto. estamos. Ya, muy bien. Ok. Bueno, un poco el propósito que hemos planteado para esta conversación y este encuentro dice relación con poder fortalecer, más que nada, ¿cierto?, situar algunas competencias personales y también del equipo. Y por eso es que es tan interesante el que ustedes ya vengan desarrollando un trabajo mirando hacia esa línea, pero también con el desafío que implica el que la próxima semana, como ustedes comentaban, ya van a tener que iniciar ya de manera más masiva entre lo que implica el colegio, las clases en la virtualidad. Entonces, la idea es poder conversar y abordar estas competencias en lo que tiene que ver con el manejo y un poco qué puedo hacer yo, que esté dentro del margen de mi gestión, de mi control, para poder aminorar la situación de estrés a la cual estamos expuestos. El primer tema que vamos a abordar dice relación con un poco una pequeña situación, o sea, cierta conversación sobre este contexto. Más allá de hablar de la pandemia o de cifras o cosas así, yo creo que no vamos a invertir tiempo en eso, solo señalar y recordar, ¿cierto? Recordar, traer, digamos ahí, develar lo imprevisto que ha sido este proceso, lo imprevisto que ha sido esta vivencia y la sensación, ¿cierto?, de la ausencia de control que ha significado para todos nosotros, ¿ya? Hay sectores de la población que en los cuales esta vivencia se hace mucho más latente, mucho más presente, como lo es en el espacio de la educación, en el ámbito de la educación. En profesores como ustedes, ¿cierto?, de enseñanza básica, media, preescolar, ¿cierto?, educación superior, la situación efectivamente ha resultado bastante compleja porque no existía la preparación para poder enfrentar un cambio, ¿cierto?, de la noche a la mañana para enfrentar escenarios de virtualidad. Y como bien por ahí dijo alguna de las profesora Patricia, tú señalabas, ¿cierto?, el desafío de ir enfrentando este proceso de acompañamiento. Entonces también entender que la comprensión, ¿cierto?, que nosotros, la elaboración que teníamos respecto a lo que era el proceso de trabajar las clases, sin duda que se ha transformado y que hoy día, efectivamente, como bien señalaba Patricia, estamos frente a un proceso en el cual tenemos que ir planificando, monitoreando y llevando a cabo un acompañamiento en un proceso de formación y de autoformación. Entonces, el concepto de clase tradicional, traspasada, ¿cierto?, de la presencialidad a la virtualidad, la verdad es que si estaba en la expectativa de alguien, de muchos de nosotros también, ¿cierto?, también me ha tocado pasar por esta vivencia, la verdad es que ya nos vamos dando cuenta, transcurrido algunos meses, que no es posible dadas las condiciones principalmente
de esto, de la sorpresa, de lo imprevisto, del no estar preparados y no tener las condiciones generales existentes para que eso se pueda manejar. Esta situación, ¿cierto?, de este cambio imprevisto y no controlable ha generado un impacto en dimensiones que son visibles, ¿cierto?, visibles como las que tenemos en las imágenes allí, como las que vemos todos los días, vivenciamos, ¿cierto?, en nuestros entornos familiares, en los entornos de amistades, en nuestros barrios, en la comuna, en el país y más allá, que están dados por los datos, que están dados por la información, que están dados por las nuevas formas de relacionarnos, de interactuar, pero también hay un impacto en las dimensiones invisibles. Y por ahí es un poco donde yo quisiera que nos centráramos hoy a mirar y a conversar respecto de aquello invisible que ha ido quedando, que se ha ido instalando o generando en cada uno de nosotros y nosotras, y también no solo a nivel individual, sino que también a nivel, en este caso, que estamos acá en el colegio, ¿cierto?, en esta experiencia, a nivel de equipo, ya a nivel de equipo. Y ese impacto, entonces, es lo que ese impacto invisible es lo que de alguna manera va acuñando ciertas vivencias, experiencias, sensaciones y emociones que nos hacen ir aproximándonos a la presencia del estrés, ya del estrés negativo. Y aquí vamos a hablar entonces veo que hay algunas imágenes aquí que no se visibilizan, así que esas imágenes que están allí no se visibilizan, no sé por qué. Pero bueno, lo importante es lo que está ahí en el comentario. Una consulta. ¿Sí? Gonzalo, puede ser que uno en esta idea de generar estos sentimientos de amenaza, de susto, etcétera, funcione con supuestos que son imaginarios, personales, en que al momento de no reconocerlo, nos generan estas ansiedades. Entonces, siento que a lo mejor uno debiera hacer estos procesos más introspectivos y tratar de dilucidar qué es lo que es real y qué es lo que es un supuesto. Efectivamente. Muchas gracias, Gonzalo. Y efectivamente tú tienes toda la razón, porque cuando nosotros vamos vivenciando situaciones que nos exponen a ciertas vivencias y sensaciones, innegablemente vamos vinculando distintas emociones, sensaciones que hemos vivido en otros momentos de nuestra vida, o que inclusive no hemos vivido nosotros, pero nos hemos informado, hemos conocido, ¿cierto? O hemos visualizado en otros contextos, de personas cercanas o incluso de personas que no conocemos, como por ejemplo, ¿cierto?, toda la información que nosotros vamos viendo a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, que nos transmiten y nos hacen también empatizar con la emoción negativa, ¿cierto?, la emoción de la incertidumbre, con la emoción del temor que se genera en vivencias de otras personas, ¿no? Y por una condición humana natural, ¿no?, que tiene que ver con esta tendencia a solidarizar, ¿cierto?, esta tendencia a empatizar y a conectarnos con la emocionalidad del otro. Entonces, ahí hay un punto, por lo tanto, a veces también sucede, y todos yo creo que a esta altura manejamos, que la información que circula, de ahí vamos a tocar un poco más adelante, la información que circula a través de los medios de comunicación, no siempre es una información que tiende a la calma, ¿no? No es una información que tiende como a mostrar las distintas dimensiones de la realidad, sino que particularmente se centra en mostrar aquello que genera más sensación. Por lo tanto, ¿cierto?, que genera noticia, como dicen los medios de comunicación. Por lo tanto, también se nos van construyendo imaginarios de parcialidades de la realidad, ¿ya? Y en esos imaginarios de las parcialidades, efectivamente, vamos perdiendo un poco la globalidad, ¿cierto?, o la mirada más integral de que la realidad no está conformada por una mirada única o una dimensión única, sino que hay un contrapeso entre distintos espacios y contextos. Y sobre aquellos espacios y contextos, sobre aquellas dimensiones, nosotros podemos articular ciertos mecanismos que nos permitan ir buscando el equilibrio. Porque como personas y también como organización, en el caso de ustedes, hay, ¿cierto?, sistémicamente, ¿cierto?, como sistema nosotros tendemos a eso, tendemos a buscar el equilibrio. Por lo tanto, por más
viva, ¿cierto? Por más insistente que sea la experiencia que nos somete a sobrepasar nuestros niveles de normalidad en el estrés, tendemos a la búsqueda de la continuidad. Y esa es una tremenda fortaleza, ya es una tremenda fortaleza y una tremenda oportunidad, porque quiere decir que hay mecanismos, que hay recursos personales o recursos de equipo que existen y que están allí dispuestos para ser utilizados en función de ir buscando y construyendo el equilibrio. No la nueva normalidad, ¿ya? No la nueva normalidad. Ese concepto es un concepto que me parece a mí que nos engaña y que de alguna manera también nos aleja de poder aceptar, comprender y un poco situarnos en que el contexto, o sea, que la realidad está cambiando, que el contexto está cambiando y más que hablar de nueva normalidad, tenemos que hablar de la búsqueda de equilibrios en los contextos y en las etapas que estamos viviendo, ¿ya? Porque lo que antes era normal, ¿cierto? Entendido así, no necesariamente va a ser lo de ahora, y en este concepto de normalidad también a veces nos engaña o es engañoso, digo yo, porque nos hace pensar en esos imaginarios que dices tú, Gonzalo, de construirnos unas expectativas de la realidad que no necesariamente son aquellas que tenemos en la vivencia. Y la vivencia que va construyendo nuestra experiencia, al no situarnos desde ella, a veces nos hace perdernos y no dimensionar los recursos que tenemos, la experiencia que tenemos, la vivencia que tenemos frente a nosotros y por lo tanto vivir en el disfrute de esa experiencia y en la reconstrucción o construcción de esa experiencia. Y créanme que eso que sucede es una de las cosas que nos lleva a los seres humanos y en Chile a sentirnos en este concepto de estresados, ya en esta sensación de estresados, porque generalmente no vivimos disfrutando el momento, no vivimos disfrutando la experiencia, no vivimos disfrutando lo que hemos logrado construir en nosotros y en nuestros espacios íntimos, sino que estamos siempre en torno a expectativas de cosas, ¿no? Eso es una tendencia en nuestra sociedad que es importante de abordar y de trabajar. Y eso en los espacios más amplios, como también en los espacios más íntimos, ¿ya? Bien, y dicho eso, entonces, quisiera yo invitarles a recordar, porque estoy segura que ustedes también lo han conversado y estudiado esto muchas veces, a conversar de qué se trata esto del estrés, que tiene que ver con una forma que tiene nuestro organismo para responder ante situaciones de amenaza, y que es un mecanismo que está, cierto, instalado en nuestra figura de seres humanos desde las épocas más primitivas, desde la época de que somos, cierto, de que existimos en el mundo. Entonces, cuando nosotros nos sentimos asustados, preocupados o amenazados, nuestro sistema nervioso se articula, responde, liberando ciertas hormonas, que son las hormonas del estrés, que incluyen la adrenalina y el cortisol, ¿no? Y que activan al cuerpo para poder reaccionar o atender a una emergencia, que es la misma emergencia, la misma sensación que tenían, ¿cierto?, los pueblos primitivos cuando estaban en épocas de caza, ¿cierto?, cuando se sentían amenazados, es exactamente la misma sensación. Entonces, lo que ha ido cambiando durante los siglos, ¿cierto?, es los factores estresores. ¿Cuáles son aquellos factores o situaciones que generan que se active esa hormona, que se activen, ¿cierto?, ese mecanismo en nuestro organismo? Ahora, también es importante señalar que el estrés como tal como es un mecanismo natural del cual nosotros venimos dotados, es natural, es normal, es positivo, ¿ya? Si nosotros no tuviésemos, ¿cierto?, este mecanismo de estrés, la verdad es que hace tiempo nos hubiesen atropellado al cruzar la calle, por ejemplo. Hace tiempo se nos hubiesen caído quizás cuantas cosas en la cabeza. Hace tiempo, entonces, a lo mejor nos hubiésemos ahogado con la imprudencia de tirarnos, ¿cierto?, en espacios, ¿cierto?, de agua de riesgo, etc. Entonces, el mecanismo de estrés es algo que es parte de nuestra humanidad y eso es importante entenderlo. Ya no tenemos que ver el estrés como algo negativo o como un enemigo, como algo que daña nuestra salud, sino que tenemos que empezar a entender que el estrés es parte de nuestra salud, es parte de la dotación que nuestro organismo, nuestra mente tiene, nuestra mente, porque es un proceso que también que se activa, tiene para protegernos, ¿ya? Para protegernos. Entonces, el tema está en que si nosotros le hacemos caso o no a este mecanismo de estrés, cuando nos está dando las señales de decirnos, hey, atento, cuidado, mira, por aquí hay señales de alerta que dejamos pasar,
¿ya? Entonces, cuando alguien dice, sí, estoy estresado, la verdad es que las sensaciones, o sea, deberíamos pensar, bueno, sí, todos nacimos con estrés, ¿me entienden? Que está allí esperando, protegiendo, ¿sí? Bien, continuando con eso entonces, vamos a ver. Lo que les decía yo antes de la lámina anterior es que cuando este estrés, cuando este mecanismo de estrés, ¿cierto?, se activa de manera muy continua, cuando hay muchos factores estresores que hacen que este estrés vaya haciendo su pega, que es protegernos, activarse, darnos las señales, entonces allí es cuando estamos en algún grado de dificultad. Como vamos a ver acá, y ustedes pueden observar aquí esta curva, que es la curva del estrés, ¿la pueden ver bien? La curva del estrés. Entonces podemos ver que si nosotros vamos transitando, por ejemplo, por este espacio que va de celeste a amarillo, estamos en cómo va naciendo la curva y va llegando a un espacio que está en el punto medio y más alto de esta curva, que es lo que se conoce como el estrés positivo o el estrés natural, ¿ya? ¿Y qué genera en nosotros? Genera inactividad o desmotivación, por ejemplo. Cuando hay un poco nivel de estrés que está en este cuadrante celeste, cuando estamos con poco estrés o se activa poco estrés frente a los estresores que estamos viviendo, podemos a lo mejor tener la sensación de no querer hacer algo, de motivarnos un poco, ¿cierto? Bloquearnos un poco en términos de no tener ganas. El clásico, no tengo ganas, ¿ya? Luego está la sensación también de, cuando ya va subiendo, de tranquilidad, de calma, de poder quedarnos allí un poco con la sensación de querer estar tranquilos, ¿ya? De querer no movernos, de querer estar descansando, ¿sí? Y luego, cuando ya va avanzando, ¿cierto?, a un estrés un poquito, se llama el estrés más óptimo, en aumento, ya cuando nos empezamos a sentir cansados, fatigados, ¿no? Fatigados, y llegamos a este nivel. Entonces, desde el perder las ganas o la desmotivación, desde sentir la necesidad de tener que estar tranquilos, en calma, en tranquilidad, y sentirnos un poco cansados o fatigados, ¿cierto? Entonces estamos en las reacciones o señales de alerta propias de nuestro organismo para avisarnos que nuestro cuerpo está necesitando ciertos altos, ciertos pares, ¿cierto?, para poder reponerse frente al esfuerzo que ha significado el enfrentar una situación de estrés, ¿ya? O sea, una situación estresora, el enfrentar una situación estresora. Entonces, para que el organismo se reponga, necesitamos parar y hacer algo para que ese esfuerzo y energía que nosotros dispusimos se reponga, se restablezca, se armonice, ¿ya? Entonces aquí está el punto, si nosotros giramos, bueno, aquí en este caso yo veo hacia mi derecha, no sé si ustedes ven hacia la derecha o ven hacia la izquierda, pero yo veo a la derecha, en este cuadrante naranjo, cuando ya hay mucho estrés, estoy en el tope, ¿cierto?, de la ola de la curva y ya estoy sintiéndome agotado, ya agotado. Y allí, cuando ya voy bajando de este cuadrante hacia la derecha, es cuando empiezo a tener las miradas y las emociones ya desde la manifestación de un estrés negativo o un estrés, ¿cierto?, que nos empieza a generar efectos adversos en nuestra salud física y mental, ¿ya? Entonces, ¿sí? Otra consulta. De estos 18 aspectos que aparecen ahí en el cuadro, ¿cuántos, si es posible tener un rango, con cuántos de estos ya que se presenten en nuestra cotidianeidad nos deberíamos asustar? Mira, más que con cuántos de ellos tendríamos que asustarnos es con la frecuencia que esto aparece, ¿ya? Con la frecuencia que esto aparece, porque yo puedo pasar por situaciones de estrés que a lo mejor me van a dar muchas de estas sensaciones que están acá, ¿ya? Pero cuando eso es frecuente y estoy sintiendo, como por eso es que me detuve primero a mirar la curva de estrés, ¿no? Cuando yo estoy sintiendo, por ejemplo, sensaciones ya de agotamiento, ansiedad, es porque estoy enfrentando un estrés que está pasando, un estrés crónico, negativo o de impacto negativo para nuestra salud, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy teniendo, como dice aquí, el estado de ánimo y de comportamiento, cuando yo ya estoy teniendo niveles de ansiedad, cuando yo estoy sintiéndome cierto abrumado, cuando yo estoy teniendo una tristeza permanente, porque yo puedo enfrentar un factor estresor y me va a generar tristeza,
¿ya? Por ejemplo, yo puedo observar una situación o vivir una situación que me genera tristeza, que me genera pena, ¿no? Pero cuando eso se vuelve crónico, cuando eso se vuelve frecuente, ahí es cuando yo tengo que poner la sensación de alerta, porque ya no es un episodio que me generó o una situación que me generó tristeza, sino que me estoy dando cuenta que el sentirme triste pasa a ser algo que es parte de mi cotidianidad, ¿ya? Entonces ahí es donde uno tiene que estar atento. Entonces, más que si es una o más de estas manifestaciones, es la frecuencia, ¿cierto?, con que se va manifestando, o si existen en continuidad en mi cotidianidad, o son episodios que y yo puedo detectarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, me pasó algo, tuve un mal rato, me duele la cabeza, ¿sí? Porque tuve así como un full pega, entonces, pucha, terminé cansado y la verdad es que me siento cansada, me siento abrumada, ¿cierto? Estoy agotada, me quiero acostar. Eso es circunstancial, pero si ya pasa siendo una sensación frecuente, cotidiana y continua, entonces ahí ya está pasando en esta curva del punto alto del top, está pasando hacia la derecha con el estrés que yo les digo que ya es un estrés negativo o que afecta e impacta negativamente a nuestra salud. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener las alertas, ¿no? O sea, nosotros no deberíamos deberíamos evitar, deberíamos cuidarnos de tal manera que esta curva no vaya pasando hacia la derecha, que nos va a llevar al agotamiento más extremo, cuando hay mucho estrés, a la ansiedad, ¿cierto? O a situaciones cuando ya estamos en la caída de la franja verde acá, a situaciones de crisis, como el tema de la angustia, las crisis de pánico, ¿cierto? La depresión, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, nuestro cuerpo nos dio varias señales de alerta antes, ¿sí? Y llegó a un top, aquí a un tope, donde nos dijo hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. Sin embargo, nosotros seguimos adelante, seguimos adelante, seguimos adelante y llegamos entonces a las manifestaciones que se dan acá abajo y que son las que les digo, por ejemplo, el tema del insomnio, el tema de las crisis de pánico, crisis de angustia, crisis de ansiedad y el estrés, o sea, la depresión, perdón, y en el peor de los casos, las situaciones, ¿cierto?, que llevan a tomar decisiones extremas como quitarse la vida, ¿ya? Entonces, si nosotros lo analizamos así, podemos ver que en realidad este mecanismo que nos acompaña desde que nacemos, entonces es un mecanismo que nos habla durante nuestra vida, que nos va hablando en lo cotidiano. Y nos va hablando como dolores de cabeza, como tensión o dolor muscular, como dolores de pecho, como fatiga, como cambio en el deseo sexual, como malestar estomacal, problemas de sueño, ¿cierto? Como lo que señalábamos acá, la inquietud, bueno, acá yo les puse inactividad, tranquilidad, la fatiga, todo lo que vieron en la tablita que ustedes ya estaban mirando y leyendo, que se manifiesta entonces en nuestro cuerpo físicamente, en nuestro estado de ánimo, con toda esta columna del medio, o en nuestro comportamiento. Cuando nosotros estamos dándonos cuenta de que nos dicen pa y nosotros saltamos irritablemente inmediatamente, ¿cierto? Como cuando la gente dice enciende con agua, entonces pasa que es porque estamos entonces dándonos cuenta de que algo está pasando y ahí es cuando uno debería tomar la decisión, que no tomamos, de hacer un alto, ¿ya? Bueno, dicho eso, pasamos entonces a la tercera parte y que tiene que ver con el cómo podemos ir conversando y que estoy seguro que muchas de estas cosas a lo mejor ustedes ya las implementan, a identificar algunas estrategias para gestionar este estrés, para gestionar este mecanismo, para amigarnos con este mecanismo, acercarnos a este mecanismo y tratar de ponernos como, ¿cierto? Como un teléfono, digo yo, hacia adentro de nuestro ser y permitirnos escuchar, ver, observar estas manifestaciones que se van presentando, ¿ya? Ahora, cuando nosotros nos vamos dando cuenta que van apareciendo esas manifestaciones, ¿cuáles son recomendaciones generales? Esto no tiene que ver necesariamente con el contexto de virtualidad, ¿no? Pero sí recomendaciones generales. Por ejemplo, practicar técnicas de relajación, como respiración profunda. La respiración, que es el más básico mecanismo de quietud del organismo, no digo solo de la mente, digo del organismo, ¿ya? Es tan básico, tan humano y tan fácil de manejar, pero nosotros no le ponemos la atención suficiente ni lo practicamos de manera
¿cierto?, efectiva porque no nos han enseñado, porque no lo hemos aprendido, porque no le ponemos, o sea, respiramos porque hay que respirar, porque somos humanos y respiramos, ¿no? Pero no le ponemos atención a que la respiración es un recurso que nosotros tenemos, es una herramienta que nosotros tenemos y que deberíamos trabajarla, porque allí tenemos la más básica, ¿cierto?, herramienta, recurso que nos ayuda o nos puede ayudar a manejar las sensaciones y las emociones que nos provoca cuando se activa el mecanismo de estrés. Entonces, decíamos, la meditación, yoga, tai chi, masajes, etcétera. Hoy día, a propósito de la virtualidad, hay tanta clase disponible, talleres, etcétera. Hay distintos tipos de yoga, por ejemplo, distintos tipos de meditación. No es necesario ser budista, ¿cierto? Cuando dicen, oye, pero mira el home, y ahí hay gente que dice, eso no va conmigo. Entonces, hay algunos tipos de yoga o de meditación que son más activos, que son más de ejercicios, ¿cierto? Otros que son solo de juegos de respiración, pero que son tremendamente efectivos y los encontramos gratis en internet, por tutoriales, por YouTube, ¿cierto? O el solo hecho de, a lo mejor, aquietar la mente con música que esté preparada para esa meditación, también es una ayuda, que no nos significa, a lo mejor, movernos o hacer, ¿cierto?, estos ejercicios. Bueno, el tema de la actividad física con regularidad, que es algo que yo creo que nos ha pasado la cuenta a varios, porque efectivamente el estar encerrados en casa, ¿cierto? Este tema de quedarnos en casa ha significado que dejemos de hacer el ejercicio más básico que todos vamos desarrollando, que es el caminar. Aunque sea caminar a comprar, ¿cierto?, caminar al trabajo, no significa desplazarnos y mover nuestras articulaciones, nuestro cuerpo, etcétera. Cambiar de espacio, cambiar de contexto, y no lo vamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que en este contexto en que estamos, busquemos espacios donde a lo mejor podemos hacer, por último, elongaciones. Porque como pasamos tanto rato sentadas y sentados, entonces nuestro cuerpo lo que está extrañando justamente es el estiramiento. Sencillamente el estiramiento. Bueno, mantener el sentido del humor, ¿cierto? Pasar tiempo con la familia y los amigos, aún en contexto de virtualidad. Aquí las llamadas por Facebook, o sea, las llamadas por WhatsApp, las videoconferencias, ¿cierto? Si es que son familiares o amigos que no están pasando la pandemia con nosotros, ¿cierto? Es importante. Nos saca ahí de reservar tiempo para pasatiempos como leer, escuchar música, libros, otras, ¿cierto? Que cada uno, jardinería, pintura, maestranza, digo yo. Algunas personas que están descubriendo sus habilidades para hacer muebles, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, distintas otras cosas que nos saquen de la rutina de lo que habitualmente estamos trabajando. Bueno, también importante acá, centrándome un poco en la imagen que escogí para nosotros hoy día, es poder también desconectarnos de la saturación de información negativa que circula en los medios de comunicación, en las redes sociales, ¿cierto? Y que a veces nos llega también por WhatsApp la cantidad de información. Yo creo que hasta hoy día hay mucha información que ya absolutamente manejamos todos de cuál es la situación de pandemia en que estamos, los efectos que esta tiene. Y una de las cosas que es para nuestra salud mental, que es necesaria y para estar más sanos, es alejarnos de la saturación de la información negativa o que provoca efectos negativos en nuestras sensaciones y emociones. Entonces, también tenemos que ir haciendo pausas a esas cosas, ¿no? Algunas estrategias, entonces, pasando ya a algunas estrategias para la gestión un poco del estrés en el contexto de virtualidad. Debo decirles que yo hice, aparte de lo que se recomienda, me dediqué esta semana a hacer un sondeo con profesores de enseñanza básica, de educación, ¿cierto?, de preescolar, con profesores de enseñanza media, con profesores que estamos trabajando en universidad, haciendo clases también virtuales, para poder recoger también buenas prácticas, recomendaciones y sugerencias que no solo sean desde lo que sugiere a lo mejor las áreas de especialidad, ¿cierto?, las recomendaciones más técnicas, sino también recomendaciones desde la vivencia, ¿ya? Y en este tema acá podemos, por ejemplo, ver cómo encontramos dos grandes dimensiones. Una son las dimensiones que recogen algunas estrategias o recomendaciones que van en el ámbito de la activación personal, o sea, que podemos activar nosotros, y otras que están con relación a una dimensión de activación en el entorno o con el entorno. Y voy a partir por esa.
con la activación, ¿cierto? La dimensión de activación en el entorno o con el entorno. Primero, y que yo creo que es algo que ustedes están vivenciando ahora, tiene que ver con, en este espacio de virtualidad educativa, el apoyo que la organización pueda tener hacia el equipo de trabajo para visibilizar cuáles son las dimensiones afectadas, cuáles son las necesidades que se están presentando en los equipos de trabajo o en las personas que participan de la organización, en este caso de la escuela, del colegio, y cuáles podrían ser las estrategias o búsquedas de soluciones conjuntas, ¿ya? Porque en la construcción del equipo también pasa por esta búsqueda de soluciones conjuntas a cómo podemos ir manejando de mejor manera la situación que se nos va enfrentando en este contexto. En esa lógica también, bueno, viene la idea de poder trabajar en la priorización de lo esencial del currículum y las estrategias de abordaje, que yo creo que son elementos que en otros talleres o ustedes en su espacio de trabajo a lo mejor ya están haciendo, y que es una de las cosas que más ha costado abordar, porque yo creo que en la costumbre del alto compromiso que existe en los cuerpos educativos de poder cumplir con los objetivos y resultados de aprendizaje, entonces sucede que una de las cosas que más duele, que más ha dolido, es tener que decir, no puedo hacerlo todo, no puedo cumplir con todo, no vamos a poder abordar todos estos resultados de aprendizaje que estamos queriendo abordar. Entonces, esa es un trabajo necesario en los equipos educativos hoy día y que tiene que ver con priorizar lo esencial, priorizar lo medular, ¿ya? Luego, el generar espacios de conversación y encuentro para compartir buenas prácticas o construir buenas prácticas en conjunto. A veces son conversaciones de pasillo, por WhatsApp, ¿cierto? Por teléfono, entre algunos de ustedes a lo mejor también interactúan, ¿cierto? Pero el oficializar eso como una estrategia, un espacio de encuentro que nos permita ir compartiendo, replicando o mejorando buenas prácticas, también es de mucha utilidad y créanme que hoy día se han conformado, y ahí paso al siguiente punto, comunidades de aprendizaje que también entre profesores que no solo tienen que ver como las comunidades de aprendizaje que intentan abordar ciertos aspectos pedagógicos o metodológicos, didácticos, sino también comunidades de aprendizaje para manejar justamente la situación, ¿cierto? El estrés que se va generando por proceso de la virtualidad, o en el trato con los estudiantes, o en el trato con los apoderados. Y finalmente, el poder elaborar en conjunto protocolos de trabajo o de manejo de situaciones. Mientras se construyen estos protocolos y estos procedimientos para el manejo como sugerencias, como recomendaciones, bajamos también la cuota de incertidumbre o de sorpresa también respecto de qué hago yo en situación de esto, si me pasa tal cosa, o de repente si me pasó, ¿cierto? Porque me enfrento, ¿qué hago en este momento? Y que es una de las cosas que genera uno de los temores más grandes en quienes tenemos que enfrentarnos a la virtualidad. ¿Qué hago yo si se me apaga la pantalla? ¿Qué hago yo si no se me proyecta el PPT o el precio, lo que tenga expresado? ¿Qué hago yo si no se me activa el audio del video? ¿Sí? Etcétera, etcétera. ¿Qué hago yo si no me escuchan? Entonces, finalmente estos protocolos de cosas muy simples son una ayuda. ¿Por qué? Porque además cuando pasan estas cosas, que no me funciona el audio, que los chicos no me escuchan, que ellos tienen problemas de conectividad, entonces, y todo lo que les dije, uno se pone nerviosa, ¿cierto? Se pone nerviosa y como que la adrenalina fluye y como que no sabe qué hacer, entonces, teniendo los protocolos, van a ser un manual de cortapalos que de alguna manera va a facilitar la agilidad y la fluidez en la solución de las cosas, ¿ya? En la solución de las cosas. Bien, entonces pasamos a las situaciones de activación personal que ustedes ya habrán leído, y por allí, por ejemplo, una de las cosas que más me recomendaron, bueno, está recomendada, pero que además más surgió en este sondeo y estudio que yo hice con profesores, como les decía, es el preparar un espacio de trabajo, ¿cierto? A ambientarlo, no solo prepararlo en términos de la tranquilidad, del ruido, ¿cierto? Sino que también ambientarlo. Si yo le pongo una plantita, si yo le pongo el libro que me gusta, si yo le pongo, ¿cierto? La música de fondo ahí como para tenerlo como de ambiente que me distraiga de otras cosas. Hay personas que se concentran con música, a mí no me resulta mucho eso, pero hay personas que teniendo una música con cierto volumen se concentran en lo que están haciendo. Bueno, en fin, ¿ya?
Entonces, esas cosas que a cada uno le permite o estar más tranquilo o concentrarse mejor, van a ser elementos importantes para adecuar este espacio, que sea agradable, que sientan ustedes que el espacio les acoge, aunque sea un espacio que sea compartido, ¿no? Que se sientan entonces en armonía, ¿ya? Importante también disponer de algunos minutos antes de situarse, o sea, para situarse y concentrarse. Entonces, no llegar justo y situarse, porque a veces, mira, nos ponemos a tener que hacer distintas funciones y responsabilidades en el hogar. Entonces, pasa que a veces nos ha pasado a todos que estamos entre haciendo el almuerzo y preparando la clase, entre haciendo el aseo o echando a lavar la ropa, y estamos aquí ahí activando el asunto para poder conectarnos. Entonces, hay momentos que necesitamos, ¿cierto?, dejarnos, como los futbolistas, yo digo como los futbolistas, concentrarnos, situarnos, decir, ok, se acabará el mundo afuera, tendré que comer más tarde, pero tendremos que situarnos, ¿no? Entonces, lo recomendable son más o menos de 15 a 20 minutos previos al inicio de la conexión de la clase o del encuentro, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienes tiempo para disponer las cosas que quieres pasar, ¿cierto? Sobre todo si son clases en la mañana, cuando uno viene como despertando, te desconectaste. Entonces tienes tiempo para preparar, para ver en lo que vas a trabajar, volver a conectarte con las actividades, probar el equipo. Si no te funciona el audio, si no te funciona la cámara, puedes apagar tu equipo, reiniciar el equipo y vas a tener tiempo para que eso pase. Y se los cuento por experiencia propia, porque a mí me ha pasado que me he quedado sin audio, que no funciona, que se cayó. Entonces, yo me doy el trabajo de estar ese tiempo antes para poder que esto funcione. Bueno, simplificar el objetivo de trabajo y adecuarlo a lo esencial, considerando el contexto de la clase, del grupo de estudiantes, ¿cierto? Con distintas características, con distintas edades. Ajustar las expectativas de los aprendizajes con los estudiantes y los apoderados, que también es importante. Y acá un tema de definir un plan A, plan B, plan C, ¿cierto? Para poder, y si es que hay un plan D también, en caso de enfrentar dificultades de conectividad. Yo les digo que yo me he acostumbrado a tener, nunca soy muy buena para el celular, la verdad es que nunca uso mucho el celular, pero últimamente lo tengo guardadito en un cajón aquí del escritorio, porque a veces cuando he tenido problemas de conexión o de conectividad, lo que hago es que me conecto a través del celular. Entonces, si me falla en un lado, tengo el otro ya descargar la aplicación, todo listo, cosa que solo me basta apretar el botón y traspasarme del computador al celular y poder seguir abordando la clase. Y si no puedo proyectar desde ahí, entonces, pero tengo el manejo de poder continuar y poder cerrar adecuadamente el espacio de encuentro. Bien, disponer de un espacio también de autocuidado, antes, durante y después. Y ese espacio de autocuidado puede ser, bueno, antes se pueden hacer muchas cosas, igual después. Durante el espacio, el beber agua, hidratarse, es muy recomendable mantenerse hidratado mientras están. Ustedes ven, yo aquí estoy con un tazoncito de agua, no solo por el tema de la voz, ¿cierto?, sino que también porque al mantenernos hidratados también ayuda a que nuestra reacción como organismo, del organismo, sea un poco más proclive a avanzar de manera más fluida. Y bueno, disponer espacios de, yo les decía allá abajo, afrontar las tareas y las correcciones lo antes posible. Esa fue una recomendación que surgió, y la puse porque surgió en varios profesores y profesoras, que era afrontar las tareas, las correcciones, todo este tema de revisiones, inmediatamente determinada la aplicación, ¿ya? A veces, o por lo menos agendarla, si no la hago al tiro, agendar y decir, mira, ya tengo que corregir o revisar tales cosas, me agendo, cosa de programarme y no sentir que estoy sumergida en un mundo y alto de correcciones, que es una sensación que es de las que más se repite, ¿ya? Allí entonces la recomendación que colegas, profesores y profesoras hacen. Y luego disponer de un espacio visible para desconectarnos durante el fin de semana. A veces hay personas, lo personal también hay que decir, mira, yo no me puedo dar todo el fin de semana para descansar, porque tengo que hacer esto y esto otro, corregir, preparar clases, lavar ropa, etcétera, hacer aseo, distribuirnos ahí. Pero si no podemos descansar o desconectarnos todo el fin de semana, es decir, 2 días, que concentremos bloques separados de actividades. Es decir, si yo tengo que trabajar en cosas domésticas, entonces concentro esas cosas domésticas o para toda la mañana o para toda la tarde, ¿ya?
cosa que me quede o la mañana o la tarde para desconectarme en actividades. Porque a veces, ¿qué pasa? Entre que hacemos el aseo, entre que preparamos el almuerzo, entre que lavamos la ropa, entre que corregimos algo, entre que estamos descargando información que nos va a servir, vamos mezclando. Entonces como que tenemos la sensación de que nunca estamos desconectados ni del trabajo ni de las cosas domésticas, ¿ya? Por lo tanto, una recomendación es, si no puedo desconectarme todo el fin de semana, entonces por lo menos que deje bloques donde yo me puedo desconectar, ¿ya? Aunque sea de 2 horas, de 3 horas, lo que sea. Y ya para finalizar, entonces acá, la interacción que es tan importante, ¿cierto? Y uno de los focos que genera, de los factores que va generando más estrés, es la interacción con estudiantes y profesores. Entonces, sobre todo cuando son los más pequeñitos, ¿cierto? Con los apoderados, las recomendaciones, y que yo por lo que escuchaba delante en ustedes también, veo que ya hay algunas de ellas que van practicando, tiene que ver con, por ejemplo, disponer un espacio de vínculo directo con apoderados, con alternativas también de contacto personal, es decir, que sientan que hay, tanto ustedes sientan como los apoderados sientan que hay un canal donde yo puedo manifestar, ¿cierto? Alguna aprehensión o preocupación o consulta de duda, generar espacios de encuentro para explicar la forma del trabajo, y situando las expectativas con los apoderados también, en la medida que más se explicitan las formas de trabajo, los resultados de aprendizaje, las cosas que se tienen que trabajar, más se va aquietando un poco el perfil de esta energía de los apoderados, ¿cierto? Que de repente sobrepasa cualquier comprensión, sobre todo a nivel de los WhatsApp, ¿no? Bueno, yo hablo y hablo y quisiera preguntarles si me escuchan. ¿Están escuchando? Sí, perfecto. Sí, todo ok. 100%. Ya, estoy Estamos terminando aquí. ya en todo caso, así que no se preocupen, y pregunto yo porque, como les decía, a veces me ha pasado que uno sigue hablando y la cuestión se cayó, ya se desconectó. Bien, entonces les decía que estos espacios, o sea, importantes en el inicio de las relaciones a través de la virtualidad es situar y ajustar las expectativas, porque los papás se imaginan, y mamás y apoderados, abuelitos, ¿cierto?, quienes tienen a cargo los niños y niñas, se imaginan que las clases virtuales van a ser casi como un programa de televisión, ¿no? Que van a ser casi una cosa así como súper bien manejada. Y como decíamos delante, y que lo señaló Patricia, es un proceso de acompañamiento, entonces es bien importante generar estas conversaciones por los distintos mecanismos que ustedes tengan para tratar de explicitar con los padres cómo va a ser la forma de trabajo, en qué va a consistir, cuáles son ciertas las posibilidades de lo que puede ocurrir también. Mira, puede pasar que a veces se corta la conversación, si eso sucede, vamos a tratar de aplicar esta otra cosa, ¿ya? Entonces, cosa que los papás también sepan, apoderados sepan y no se enfrenten, oye, pero mira, mi hijo estaba acá y resulta que le hablaba y la profesora nada, y no sé, ¿ya? Bueno, o algunos papás apoderados o sea, profesores que me decían, sí, es que los apoderados me reclaman porque yo le desarrollo ciertas actividades a los niños, porque yo no hago, decían, que la actividad, que no les paso el video, que no les hago, entonces piensan que yo tengo que ser un mago de los recursos y de las actividades a través de internet, y cuando me pasa que yo apenas estoy tratando de lidiar con siquiera encender la pantalla y poner mi cara frente a los niños para que me escuchen y me entiendan, ¿no? Entonces, esas cosas entonces hay que conversarlas para bajar las expectativas de los apoderados. Bueno, explicitar el apoyo requerido hacia los apoderados, ¿cierto? ¿Cuál es el apoyo que se necesita? A veces los papás y todos los que somos papás y mamás, pasa que de repente uno no sabe cómo hacer. O sea, uno a lo mejor estudió con un régimen distinto de aprendizaje, en un formato distinto, y no sabe cómo yo podría colaborar con esto, pasando también porque muchos papás tampoco entienden las tareas, no entienden las cosas que tienen que hacer, por lo tanto, malamente voy a poder guiar una guía de aprendizaje porque no sé cómo hacerlo, sencillamente. Y no todos los papás o mamás se atreven a decir que no saben, ¿ya? Entonces dicen, no, que esto, entonces es más fácil decir, es que el profe que manda tanta cosa y que no sé qué,
cuando en realidad el problema no es ese. El problema es que yo no sé cómo diablos lidiar con una guía de aprendizaje que no tengo, ni siquiera entiendo qué es lo que está preguntando. ¿Ya? Entonces, ahí buscar esas formas de, a lo mejor, encontrar otras actividades, que a lo mejor, no sé, hay apoderados que me decían la otra vez en un taller, pero ¿por qué los profesores de repente, mira, yo puedo enseñar, me dicen ya, ¿qué es lo que quiere que aprenda el niño? Y yo puedo practicar con cosas de la casa, cuando me ayudan a hacer el almuerzo, aprovecho o del aseo, o mi trabajo, papás que trabajan en la casa. Trato de entre el juego y las actividades que yo hago, que hacemos en familia, incorporar cosas que tengan que ver con contenidos que ellos tienen que aprender, ¿no? Y el objetivo se estaría cumpliendo, de gatillar ciertos aprendizajes que queremos en los niños. Bueno, en fin, eso es solo un ejemplo, no es que todo tenga que ser así. Preguntar a los apoderados las propuestas. ¿Cómo proponen ellos trabajar con sus hijos? También entendiendo que los niños en el contexto de la casa se comportan distinto que en el contexto de como si estuvieran, o sea, si estuvieran en un aula presencial, ¿cierto? Todos sabemos, nuestros hijos e hijas no son los mismos en el colegio que los que son en la casa. Por lo tanto, también es importante esa conversación de cómo proponen ellos que se puede trabajar con los niños. Por supuesto que estas conversaciones no son todas simultáneas, no da el tiempo de hacer todo el día, estar conversando con todos los apoderados. Bueno, y en lo posible, esto último, así ustedes ya lo están haciendo, que tiene que ver con coordinar la entrega de material impreso en aquellos casos que sea necesario por conectividad o por recursos disponibles para imprimir, ¿no? Que ustedes ya lo vieron. Y me imagino que ya leyeron el espacio de la interacción con estudiantes, que también tiene que ver con esto de bajar las expectativas, conversarlas, explicitar, trabajar en pequeños grupos, ir generando espacios de pequeños grupos. Una de las cosas que se ha probado en esto de la virtualidad es que los niños reaccionan distinto cuando están todos, igual que la sala de clase, de alguna manera. Cuando están todos frente a la pantalla, en todas las camaritas, ¿cierto? A cuando trabajamos en pequeños grupos. Entonces la idea, la sugerencia que se hace allí para el manejo es trabajar, ir intercalando actividades que sean más informativas para todo el curso, pero si queremos más interactivas y de participación, trabajar en pequeños grupos, con pequeños espacios de tiempo, los vamos citando en distintos momentos, o ir generando encuentros personales, es decir, me voy reuniendo con un estudiante en espacios de retroalimentación más personales. Bueno, lo otro también es para el manejo del espacio del aula, de la sesión, es poder trabajar con lenguajes como el tema de hoy, la actividad de hoy, muy concreto, muy específico, cosa que uno cuando tiene el concepto del tema o la actividad sabe que inicia y termina. Entonces se configura eso mentalmente también. Reforzar siempre las reglas del juego, más que las normas o las reglas del juego, porque ahí estamos interlocutando con un lenguaje que los niños que viven hoy día en juegos a través del teléfono, juegos a través de internet, ¿cierto? Los computadores. Entonces, y si tú les preguntas, a veces ustedes si tienen ciertas conversaciones con los niños, estoy segura que sí, uno les pregunta, oye, ¿y tal cosa puedes hacer esto? No, es que eso no está entre las reglas del juego. Entonces, ese concepto lo tienen tan incorporado que va a ser fácil para ellos entender que esto sí y esto no, en este juego virtual, en este juego de la virtualidad. Ana Luz. ¿Sí? Sí, en ese mismo marco, igual aprovechando la instancia que están todos los documentos, donde se definen diversos elementos que uno va recogiendo de la práctica profesional y que efectivamente esos se van a incorporar y se van a socializar. Nosotros la próxima semana ya hay algunos profesores que han iniciado todo un proceso de trabajo de acompañamiento en línea y otros que se van a incorporar esta semana. Y claro, la primera semana son esencialmente de ir dando un proceso de inicio y no entrar a una clase a lo mejor tan formal como uno la tiene pensada cuando lo está haciendo en vivo. Así que también ahí yo agradezco ahí tus palabras porque efectivamente tiene mucho que ver nuestro protocolo con ese escenario de cierto rayado de cancha que finalmente facilita y que sin duda los niños también tenemos que pensar que están muy llanos y muy expectantes a poder reencontrarse con su profesor, de reencontrarse con sus compañeros. Entonces, sin duda, van a haber procesos que van más allá de la lección, que son de interacción social, en la cual ellos
podrán socializar y podrán equivocarse, como nos vamos a equivocar nosotros. Yo creo que eso es un plano también súper interesante tener definido, que en esto todos nos equivocamos, por cierto, con cierto marco, en el caso de nosotros los profesores, pero que sí es posible y es un aprendizaje mutuo también. Y puede ser que por ahí incluso conmigo nos diga, oye, profesor, toque tal lugar porque allí se va a escuchar mejor, etcétera. Y ahí están nosotros súper llanos también a aprovechar esas instancias y acogerlas para hacer una mejor vinculación. Así es, Gonzalo. Efectivamente, como tú dices, yo creo que, mira, si fuera lo ideal, ¿cierto? Si fuera lo ideal, sería decir, ¿sabes qué? La primera semana solo va a ser espacios de encuentros personales con los estudiantes y encuentros de espacio con los papás o apoderados de esos estudiantes. ¿Me entiendes? Solo para situar este tema de las expectativas, de las formas de trabajo, de explicitar varias cosas, también. Ahora, ahí yo solo aquí dejaría de lo que tú señalas y que me alegro que lo estén trabajando, ¿cierto? También es un poco en el lenguaje plantear que los profesores se pueden equivocar hasta cierto margen. La verdad es que los profesores se pueden equivocar en todos los márgenes, porque esto que estamos vivenciando es, como decíamos al inicio, es algo también para lo cual no estamos tan preparados. O sea, Yo por me mucho refiero que... Claro, sí, me refiero, se acopla. sí. Sí, cuando me refiero a cierto margen, hay ciertas formalidades que no se pueden transar. Y en esa creo que cada uno debe ser sumamente correcto en el traspaso de ciertas formalidades. Me refiero al uso del vocabulario, al manejo de los tiempos, a la empatía, Claro. a ese tipo de elementos son los que yo no me puedo equivocar y los tengo que tener presentes siempre, en tanto soy profesor. ¿Ya? No, por supuesto que sí, pues hay un comportamiento también, obviamente, conductual, ético, que está asociado a la profesión y a la disciplina y a la responsabilidad, sí, estamos claros que sí. Lo de todas maneras, súper. Muchas gracias, Gonzalo. Y ahí también es importante entonces que en esos protocolos ustedes vayan conversando. Cuando hablamos esto de los espacios, igual jugar con los tiempos, por eso del tiempo que tú señalaste, que de repente los primeros encuentros sean breves, no más de 10 minutos, y que a lo mejor programo unos 10 minutos de saludo general, y a lo mejor después me dedico el resto del tiempo a conectarme con algunos estudiantes de manera particular. Y ahí voy, las primeras semanas voy equilibrando un poco. También les va a pasar que las primeras sesiones va a ser así una cosa como el primer día de clase, pues, obviamente, ¿no? Ruido, boche, todos hablando, todos que quieren, o sea, se empiezan a tirar, bueno, los que son más grandecitos y que ya empiezan a escribir bien, empiezan a tirarse comentarios unos con otros y empiezan a aparecer tallas ahí porque ellos no diferencian entre el espacio de lo público y lo privado, ¿cierto? Entonces empiezan a ver cruces y que es muy entretenido por lo demás, pero por otra parte igual hay que volver a situar un poco el contexto de trabajo, ¿no? El ambiente de trabajo, pero eso va a pasar al principio, los niños de a poco se van a ir adecuando igual, ¿no? Bien, acá al finalizar también, bueno, ya lo dije antes, que tiene que ver con tratar de incorporar las cosas de la casa o del espacio de la casa para las actividades, cosa que los chicos no solo sean actividades que vengan en el dibujo, o la interacción, sino que a lo mejor instrucciones de cosas que pueden realizar con objetos de la casa, con insumos de la casa o con espacios de la casa o con personas de la casa. Y tener explicaciones, mira, por allí al final, la última, tener explicación para los errores, como para los errores o para las fallas. Aquí dice errores y fallas. ¿Qué explicación doy, cierto? ¿Qué explicación voy a tener a mano si me falla el sonido, si me falla el audio, si me falla la presentación, que no se me sube, no se me proyecta? ¿Qué explicación voy a tener? Porque en el momento me voy a enfrentar a una situación ahí en vivo y me voy a un poco a tupir, ¿cierto? Como decimos en buen chileno. Entonces, ¿qué explicación tengo para esas situaciones que son las más frecuentes de suceder? ¿Ya? Bien, por allí entonces les dejo ahí algunas frases que si bien pueden ser muy ilusas, de repente lo simple también es algo, disfrutar con lo simple, relevar y restaurar lo simple, también es algo que hemos ido aprendiendo en este tiempo de pandemia, ¿no? Rescatar la simpleza de las cosas. Así que
Les agradezco su escucha, que ha sido harto rato, les agradezco. Hay un link que yo les voy a compartir, que está allá abajo, que tiene que ver, que a lo mejor ustedes ya lo visitaron, de unos apoyos socioemocionales que preparó Mineduc. Hay videos allí, hay otras experiencias también de profesores, que es bien interesante. Y también les voy a compartir a través ahí de Camila y Jairo un documento que está preparado también por la Mutual de Seguridad y que tiene una mirada como ergonométrica, desde la ergonomía, para un poco el manejo, la ambientación de los espacios de trabajo con el teletrabajo, ¿ya? Así que eso, agradezco la escucha y voy a dejar de compartir para poder pasar, ¿cierto?, a mirarlos y escuchar sus comentarios, sus preguntas, etcétera. Anita, yo quería hacer una pregunta porque todo el mundo habla de esta nueva normalidad y tú en algún minuto lo topaste y es como que yo estoy confusa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el día de mañana, cuando ya esta pandemia se vaya, sí, porque esto se va a ir, ¿no es cierto? ¿Qué tanto va a cambiar? No sé, vamos a hacer ¿Cuál es esa nueva normalidad? no vamos Dices a tú. hacer lo mismo, pero Sí. vamos a tender a hacer lo mismo, yo creo, ¿no? Claro. Es que va a depender, por eso es la nueva normalidad. Primero, yo creo que situar que la realidad y el proceso que nosotros vamos viviendo se va construyendo y nosotros lo vamos construyendo. Y el tema está como el dato cierto es que esto que está pasando es una experiencia de incertidumbre, de dolor, de miedo, ¿cierto? Y también de precariedad, ¿cierto? De precariedad que nos ha afectado a todos y es una vivencia compartida. No es algo que solo te pasó a ti o que solo me pasó a mí, sino que nos ha pasado a todos. La diferencia está en los grados de esta vivencia, ¿no? Es decir, algunas personas la están pasando más mal que otros, por decirlo de alguna manera, pero la sensación de inseguridad, la sensación de vulnerabilidad, la sensación de temor, ¿cierto? La sensación de impotencia es algo que a todos nos está pasando. Entonces, cuando hablamos de lo que va a venir después de la pandemia es que todos vamos a haber pasado por la misma experiencia de estas sensaciones en mayor o menor grado. Para algunos va a haber sido más fuerte quizá o más presente la incertidumbre. Para otros va a haber sido quizá más fuerte la experiencia del dolor, porque van a haber a lo mejor perdido a un ser querido, ¿ya? Etcétera, porque alguien se puede haber contagiado y va a estar con esa vivencia de que el riesgo que significa estar contagiado, etcétera, ¿ya? Entonces, efectivamente, cuando pase esta la pandemia, va a ser una realidad distinta y nosotros sí vamos a ser personas distintas, porque vamos a haber vivido una experiencia no solo visual, cognitiva, sino que también emocional distinta, no solo físicamente en salud, sino que también emocionalmente distinta. Y eso nos va a entregar, ¿cierto?, las herramientas para poder tener elementos de construir un escenario distinto. Y por eso que yo digo, cuando hablan de la nueva normalidad, es que la verdad es que ese concepto de normalidad es engañoso, decía yo delante, porque no hablemos de normalidad, porque la verdad es que lo que podemos hablar es de un escenario distinto, ¿ya? Ahora, ¿cómo va a ser ese escenario? Ahí es donde está la responsabilidad de nosotros, porque somos nosotros quienes vamos a tener que construirlo. Sin duda que la experiencia nos va a decir que vamos a hacer y vamos a tener otra forma de plantearnos en las relaciones sociales, en las interacciones, en las formas de trabajar, en las formas de comunicarnos, en las formas de valorar al otro, en la forma de reconocer al otro, en la forma de agradecer la vida, por ejemplo, y las simplezas de la vida también, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, esas cosas que hasta antes de la pandemia, debo decir que estaban un poco olvidadas en nuestros baúles, ¿cierto?, personales, de agradecer el simple hecho de despertarte todos los días sin el riesgo de morirte, ¿ya? Sí. Eso es un tema súper concreto, y así de concreto es, ¿ya? Gracias. Bien. Sí, Acá, David, sí. David. Hola. Una Hola. observación, ya que lo mencionaste así en la pasadita respecto del uso de celulares, por ejemplo, o tablets también puede ser, aparte del computador.
quienes tenemos la facilidad de disponer de estos dispositivos múltiples, digamos, una de las posibilidades que podemos utilizar como para beneficio de nuestra seguridad en el desarrollo de las clases es incluirnos a nosotros mismos con otra cuenta como alumnos. Entonces podemos tener la referencia, así como tienen en la televisión la retroalimentación, ¿cierto? Un monitor, entonces nosotros podemos estarnos monitoreando como si fuéramos alumnos en el otro dispositivo. Esa es una recomendación que podría hacerle a mis colegas. Súper, sí, muy buena recomendación, ¿cierto? Es bien importante tener claridad y conciencia de que cuando ponemos otro dispositivo no se nos olvide silenciarlos, ¿ya? No se olvide silenciarlo, porque si no vamos a tener ahí el retorno y vamos a tener ahí, se nos va a acoplar la cosa, pero es bien importante eso, ¿ya? Y como les decía, si me falla el computador, estoy rápidamente a un clic de volver a conectarme a través del teléfono, ¿ya? Aunque a lo mejor no voy a poder poner la presentación o el video que estaba mostrando, pero por lo menos me va a dar tiempo para ir rearticulando y reajustando la clase, ¿cierto? O la sesión con un plan B y voy a tomar, ¿sí? ¿Alguien más? Gracias, David. Bien, ustedes tienen bastantes también espacios de trabajo, por lo que entiendo, y ojalá puedan ir incorporando, yo sé que lo están haciendo en este tema de las buenas prácticas o de ir construyendo prácticas, ¿cierto? Yo delante decía compartir las buenas prácticas, pero también construir buenas prácticas. Y esa experiencia, como la que tú acabas de aportar, David, seguramente va también a aportar a todos en su conjunto, ¿no? Bien. ¿Qué más? Karen, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de lo que se ha conversado hoy día? ¿Sientes que algunas de estas cosas te pasan o la verdad es que son súper ajenas a tu vivencia? Efectivamente, esta capacitación me cae como anillo al dedo, porque pasé un proceso similar al que usted mencionaba, con muchas de las características que se planteaban ahí. Entonces, desde ahí también trabajar esa área, porque hay días buenos, hay días no tan buenos, pero si uno intenta como anteponerse a esas situaciones, sin embargo, igual es un tanto complejo estando dentro de casa para quienes no estamos tan acostumbrados a esto. Entonces, como le digo, me llega justo como a mi persona y también a partir de eso transmitirle, justo yo hoy día tengo reunión de apoderados también, entonces transmitir algunas de estas situaciones o características a los papás. De todas maneras. Qué bueno, Karen, qué bueno que alcanzamos a encontrarnos desde tu reunión, qué bueno, gracias por tu opinión. Y sabes que yo quisiera tomar lo que tú señalas y me van a disculpar los varones presentes, me van a disculpar primero por lo que voy a decir y segundo porque puedo estar equivocada en lo que digo, ¿no? Pero no lo digo yo, me lavo las manos, lo dicen las estadísticas. La sobrecarga de trabajo laboral, ¿cierto? Hoy día, sin duda, que con creces está por sobre las mujeres, ¿no? Principalmente en el teletrabajo por las labores domésticas. Y ahí yo les hago un llamado, una invitación a mis congéneres de decirles que si el almuerzo sale a las 4 de la tarde, sale a las 4 de la tarde. Y si tenemos que comer pan con mantequilla, tendremos que comer pan con mantequilla. Y si la cama la hago a las 6 de la tarde, la tendré que hacer a las 6 de la tarde. Y si la ropa no alcancé a lavarla y a secarla porque estamos en invierno, me tendré que poner la misma ropa. O sea, no nos echemos más factores estresores encima que ya tenemos por el solo hecho de tener que enfrentar la responsabilidad de asumir algo que estoy segura que no solo lo hacen por un sueldo, estoy segura que también lo hacen porque en cada sesión de trabajo, planificación, ustedes tienen los rostros y las caras de los estudiantes
a los cuales están contribuyendo, ¿cierto?, a aportar o a ser mejores personas. Y allí es un punto importante, no solo en el aprendizaje de los contenidos que vienen en el currículum, sino que también en el cómo ustedes están contribuyendo a que ellos se vayan desarrollando como personas. Y la pandemia, una de las cosas más importantes que nos ha mostrado, que la importancia está en el cómo somos como personas, ya el cómo nos relacionamos con otros. Y eso es una de las cosas que es para mí el primer punto, ¿cierto?, nuclear de las sesiones de trabajo, ¿ya? Ahora, cuando yo decía me disculpan los varones, porque hoy día con la nueva masculinidad estoy segura que todos los varones que están aquí presentes también tienen una colaboración y participación en todo el trabajo doméstico de sus hogares, que sin duda debe ser así, ¿no? Pero quería compartirlo, como les decía, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las estadísticas, ¿ya? Así es que, por si acaso. Bien, muchas gracias. Miriam Camacho, ¿cómo te sientes tú respecto de lo que conversamos? ¿Te hace sentido, no te hace sentido? ¿Es muy ajeno a ti? Bueno, me agregué a la reunión con el nombre de mi hija, que es Marian Camacho. Mi nombre es Ana María Ciso. Perfecto. Y bueno, sí, por supuesto que me llegó el taller porque obviamente he sentido estrés con toda esta situación. El hecho de cumplir con los roles que tenemos que cumplir, pues el hecho de ser esposa, el hecho de cumplir con las cosas de la casa, el hecho de ayudar a los chicos a cumplir sus tareas académicas, todo lo que tiene que ver con el colegio, y aunaba a eso a las labores pues de trabajo. Que claro, se ha minimizado un poco porque soy asistente en el colegio, pero igual pues pendiente de las actividades. Muchas gracias. Sí, gracias a ti por tu opinión también, porque como tú decías, yo creo que también es importante generar las conversaciones al interior de las casas de uno, ¿ya? Yo creo que a mí me ha pasado, y se los digo desde mi experiencia, me ha pasado que de repente, bueno, yo hago clases en una universidad y hago clases en un colegio también, o sea, no clases, yo soy trabajadora social, no les conté, soy trabajadora social y también soy trabajadora social de un colegio, ¿ya? Con niños y jóvenes en situación de discapacidad. Entonces, me pasa que en la casa, de repente hay días que me decía mi esposo, mis hijos, que no se daban cuenta, como a veces no estábamos y uno sale de la casa, todo lo que implica, ¿cierto? Todo lo que implica un poco el trabajo que uno hace, o las horas que está, y ahora que como todos sabemos se ha duplicado este tema de la presencialidad entre el trabajo. Entonces, de repente igual es bueno en las casas, ¿cierto? Sobre todo cuando uno tiene parejas o tiene hijos que están ajenos a la actividad de la docencia o de la educación, que tienen otro tipo de trabajo. Entonces, un poco explicitar y conversar esto de qué se trata, qué va a implicar, ¿cierto? Cuáles son los momentos más críticos del día o de la semana, para que la familia también vaya adecuándose a esos momentos y a esos espacios, ¿no? Y créanme que las familias en general están mostrando una muy buena disposición para adecuarse. El tema está en que a veces no se generan las conversaciones para que se generen esas adecuaciones. Entonces uno muchas veces da por supuesto las cosas, pero es que ¿cómo no te vas a imaginar que yo estoy aquí, por algo estoy aquí? ¿Me entiendes? O ¿cómo no te vas a imaginar lo que implica tal cosa? Y la verdad es que no necesariamente la gente no tiene por qué imaginarse. Un poco volviendo a lo que tú decías, Gonzalo, antes, esto de los imaginarios, ¿no? Esto de los supuestos, ¿sí? Pero ahí, un poco para aportar a este tema, lo que tú mencionabas también, las rutinas, la organización, son elementos que finalmente nos van favoreciendo al buen funcionamiento, porque finalmente la vida y las acciones de lo cotidiano siguen pasando. Por lo tanto, nosotros somos parte también de este escenario y parte de lo que nos tocó vivir en esta etapa. Entonces, creo que tampoco uno puede dejar de desarrollar ciertos procesos normales del día. Claro. Yo entiendo muy bien que uno, si hay algo que uno dejó de hacer, bueno, se hará después, pero también hay otras que a lo mejor no se deben dejar de hacer, que favorecen a ciertos procesos de certidumbre
y no de incertidumbre, certeza más que incertidumbre, y que nos van acompañando en el día, pero obviamente con lo que tú dices, conversadamente con la pareja, conversadamente con los hijos, conversadamente con el grupo de trabajo, que son las dimensiones en las cuales nos movemos, con el grupo de amigos también, etcétera. Sí, es que sí, súper bien, Gonzalo. Sí, y por ahí es que esas rutinas que son súper necesarias, cuando yo hablo también de las conversaciones, es justamente para a lo mejor ver la necesidad o develar la necesidad de crear nuevas rutinas. Porque a veces lo que nos ha pasado a muchos es que estamos funcionando, o empezamos, no ahora, pero empezamos funcionando con las rutinas que traíamos antes de la pandemia, ¿ya? Entonces intentamos seguir por un carril que ya veníamos funcionando, pero que en realidad no nos calza en este nuevo escenario. Por lo tanto, también la conversación tiene que ver para construir nuevas rutinas en nuestros espacios, ciertos familiares, para que nos vayamos adecuando a esta nueva situación, ¿no? Sobre todo ahora que ustedes van a partir con las clases más directas. Así que eso, entonces, generar rutinas, pero generar rutinas en este nuevo contexto, ¿sí? Que calcen con este nuevo escenario. Bien, muchas gracias y vamos a ir finalizando. Yo no sé si donde está Gonzalo Sea, que no sé si es, delante dijeron tu nombre, pero no me acuerdo. ¿Quién tiene el equipo de Gonzalo Sea? Yo, también de Jaque. Hola, ¿quisiera decir alguna reflexión final? Sí, hola. Sí, yo me siento muy identificada con mis colegas que han hablado también. Es un proceso distinto. Ha sido extraño también de alguna forma este proceso que estamos viviendo, y yo espero que sea un proceso que no dure mucho tiempo. Y sí, se dificulta un poco adaptarse a esta nueva situación en la que estamos viviendo, mezclar trabajo, mezclar casa, mezclar hijos, se dificulta un poco a veces, pero yo creo que tenemos que darnos el ánimo de seguir adelante y ver lo positivo de esto también. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo agradezco a todos y a todas los comentarios ahí por el chat y por el micrófono, ¿cierto? Y en honor al tiempo voy a dar un poco la palabra a Camila Lorenzo, porque me da la impresión de que ya estamos en la hora, no sé, ahí ustedes manejan los tiempos. Y bueno, igual partimos un poco más tarde a propósito de la conexión, pero parece que ya estamos por ahí. Yo, de todas maneras, si alguien quiere decir algo final, puede ser. Y agradecerles también la escucha, la paciencia, y vamos que se puede nomás, porque les digo que hay momentos que son más difíciles, pero después de la tormenta sale el sol, ¿cierto? Así es que hay días buenos, como dijo Karen, y días, o sea, hay días más o menos, y días malos, y hay días buenos y muy buenos. Entonces, vayamos situándonos también un poco en pensar que después de la noche oscura siempre viene, ¿cierto? Sale el sol, siempre sale el sol. Así que muchas gracias por la escucha, que les vaya súper bien, que les vaya muy bien. Yo les voy a enviar con Lorenzo, Camila, la presentación, y también les voy a enviar el link que les decía del Ministerio de Educación, donde pueden encontrar también ahí videos para el manejo socioemocional de ustedes, y también material que pueden trabajar con sus estudiantes o con los apoderados también para el tema socioemocional, y un apoyo también de Mutual de Seguridad para algunas recomendaciones ergonométricas para lo que es el teletrabajo, ¿ya? Así que eso, Lorenzo, Camila, ¿me recuerdan que se los envíe, por favor? Perfecto. Y les dejo la palabra para que ustedes puedan cerrar el espacio. Ok, perfecto. Vale. Muchas gracias.